Estructura de los mercados inmobiliarios. En esta clase vamos a entender qué es un mercado inmobiliario o qué son los mercados inmobiliarios y cómo están estructurados de tal manera de que podamos entender el comportamiento, los rubros o los segmentos dentro de estos mercados inmobiliarios. Para ello vamos a ver los mercados inmobiliarios y los segmentos o subsegmentos que están dentro de cada uno. Bueno, primero vamos a definir qué es mercado inmobiliario. En general, es la oferta y la demanda existente de bienes inmuebles y que se encuentran diferenciados por subsegmentos o especializaciones, de acuerdo a la naturaleza del negocio. ¿Y por qué es necesario estudiarlo? Bueno, una vez obtenido el mercado conocido o conociendo ciertas características, nosotros podemos aprovechar estos conocimientos y transformarlo en oportunidades para poder estar un pie adelante sobre nuestra competencia con respecto al negocio inmobiliario. Segmentos. Los segmentos más importantes y más conocidos son los siguientes. Tenemos el segmento de oficinas, de viviendas, comercio, industrial y de servicios. La segmentación no es exclusiva de una región o país, sin embargo, las variantes existen alrededor de los segmentos con mayor o menor importancia. Por ejemplo, en la zona financiera de San Isidro, está conocida como Sanhattan, donde está Navarrete, donde está Plaza Vea. Si bien es cierto, es una zona financiera, no obstante, esto quiere decir que San Isidro sea pues una zona de edificios. Hay viviendas, ¿sí?, en menor proporción, pero la gran magnitud de su especialización nos hace entender que es un distrito financiero. Principales características del mercado inmobiliario. Estos mercados están ligados siempre al ciclo económico nacional e internacional. También es muy sensible. Recuerden que la inversión depende mucho de quién está gobernando, ¿sí?, o quiénes están gobernando en el mundo, ¿sí? Si es que nos genera mayor confianza, genera mayor inversión, o en caso contrario no nos genera. Como lo ocurrido hace poco, con el último presidente que tuvimos aquí en Perú, vino con un discurso poco amigable para el entorno empresarial. Es por ello que las capitales de las grandes empresas tuvieron que salir hacia el exterior y bueno, no se repercutió en aquel momento, pero hoy por hoy podemos sentir de que los proyectos han disminuido de cierta forma, dado a que en aquel momento el presidente no tuvo un discurso amigable para la inversión privada. Ligado a tendencias y nuevos negocios. Esto es muy cierto y les pongo un ejemplo con respecto a los dark kitchen. Cuando se puso de moda los dark kitchen en la pandemia con más fuerza, empezaron a nacer muchos proyectos y venir muchos inversionistas desde otros países a hacer sus proyectos de dark kitchen aquí, completos edificios de dark kitchen, y empezó esta nueva tendencia. Lo mismo fue con los coworking. Estas empresas vinieron al Perú y se empezaron a desarrollar edificios coworking. El valor del suelo es una variable sensible, efectivamente. Es algo que siempre está en incremento, que en un mes puedes tener un valor y al mes siguiente puede incrementar. Es muy volátil. El proceso de fabricación de inmuebles es de largo periodo, aproximadamente de 2 años y medio a 3 años. La adquisición de un inmueble casi siempre implica financiación externa. Por parte del cliente, pues sí, necesita de un banco, y por parte de la constructora también
necesita un banco para que pueda realizar el desarrollo de un proyecto inmobiliario, también puede hacer o puede necesitar de un fondo de inversión. De cierta manera necesita un financiamiento externo. La disponibilidad de información en los mercados inmobiliarios marca la diferencia. Y eso tiene mucho que ver con lo que habíamos definido el mercado inmobiliario, que era importante tener o estar adelantados a la competencia, dado a que estamos en un entorno muy competitivo. Y si nosotros tenemos información de un mercado más desarrollado, y lo traemos aquí al país, donde aún está en vía de desarrollo, podríamos nosotros dar el primer golpe, ¿no? Y generar una mayor rentabilidad con respecto a otras empresas, ¿sí? Esta es la oportunidad que se presenta. Entonces la disponibilidad de información es muy importante. Factor suelo. Bueno, el suelo es un recurso escaso, ¿sí? Y cuya gestión implica mucho riesgo, ¿no? Por ejemplo, su precio reacciona muy rápido con la demanda. A mayor demanda, obviamente los precios se incrementan. Su adquisición o concesión es determinante y requiere de un profesional especializado para hacer los estudios de títulos. Y el valor del suelo es muy volátil, incrementa y sigue incrementando. Análisis de los segmentos y la data. Vamos a ver cada uno de los segmentos y vamos a ir analizando la data que se ha encontrado hasta el 2022. Por ahí tenemos data hasta el 2023. Proyecto de viviendas en Lima. En este segmento se cuenta con dos grandes tipos. Por ejemplo, un mercado que va dirigido para la venta y otro para la renta. Las viviendas también son especializadas de acuerdo al target y pueden ser de acuerdo al tipo de generación, de acuerdo al estilo de vida, de acuerdo al nivel socioeconómico y de acuerdo al tipo de familia. Si bien es cierto, aquí tenemos dos grandes mercados, el de venta y el de renta, no obstante se analiza a estos dos grandes grupos para poder sub y recontra sub especializarlo de tal manera de que un departamento, un proyecto tenga las características para un grupo determinado de personas. Puede ser de acuerdo a su generación, de acuerdo al estilo de vida, sofisticado, moderno, conservador, de acuerdo al nivel socioeconómico o de acuerdo al tipo de familia que tiene. Que este análisis es más profundo, ¿sí? Lo tocaremos en algún momento de los cursos que vamos a ir desarrollando en esta página de YouTube. Vamos a ver las viviendas que son para venta en Lima. Vamos a definirlos. Son proyectos conceptualizados exclusivamente para la venta al público. Además, dependiendo del objetivo, los atributos del edificio son variables, ¿no? Tenemos a nivel de objetivo dirigido a personas que quieren comprar su primera vivienda, ¿sí? Van a habitarla, van a vivir, y por otro lado dirigido a personas que quieren comprar su vivienda pero con fines de inversión y aumento de su patrimonio. Precios de viviendas para la venta en Lima. Aquí tenemos data recogida del ACI, ¿sí? Del informe Analítico Inmobiliario, y podemos realizar un análisis. Por ejemplo, aquí analiza por los segmentos que tiene Lima: Lima Top, Lima Moderna, Lima Centro, Sur, Este y Norte. Que tenemos una cierta cantidad de distritos, ¿sí? Y tenemos el valor por metro cuadrado de venta y área promedio vendida cerrada en marzo del 2022. Por ejemplo, en Barranco tenemos aproximadamente la unidad inmobiliaria más vendida, o el promedio es de 50.69, en Miraflores es de 94, y así empezamos a ver los ratios o los promedios de áreas de departamentos que más salen en estos distritos. También tenemos el precio por metro cuadrado de, por ejemplo, Barranco, de 8.548,
siendo superior al resto, ¿sí?, de segmentos de Lima Metropolitana. Por ejemplo, y el más barato en Lima Top es Surco Nuevo, con 7.663 soles en promedio el metro cuadrado. También tenemos en Lima Moderna, siendo el más alto Lince y el más bajo San Miguel con 5.980. Pero ¿qué podemos analizar con respecto a esta data? 1. Que el distrito con mayor valor por metro cuadrado es Barranco, es el más caro a esta fecha. La media de metros cuadrados en Lima Top es de 80 metros cuadrados. Hemos sacado la media y podríamos decir que un departamento de 80 metros cuadrados es viable. Entonces tendríamos que trabajar en base a ese promedio y hacer nuestros diseños de acuerdo a la demanda de cada distrito. Por otro lado, la media de metros cuadrados en Lima Moderna es de 65 metros cuadrados. Si tú quieres tener un ratio, efectivamente son 65 metros cuadrados, donde tú podrías ofrecer este metraje y no hay pierde. ¿Sí? Pero igual ya empezamos a tener ratios. Si nosotros quisiéramos hacer una evaluación financiera, podríamos trabajar en base a estos ratios. La primera evaluación financiera, ¿sí?, rápida. Una vez que tengamos la cabilla definido o por lo menos analizado la prefactibilidad, ya podríamos hacer una evaluación financiera más aterrizada, con los metrajes ya definidos. Viviendas para renta en Lima. ¿Qué son? Son proyectos conceptualizados exclusivamente para la renta al público. Además, dependiendo del target, los atributos del edificio son variables. En este tipo de proyectos tenemos dos, los más conocidos como renta inmobiliaria y los famosos multifamilies. Estos proyectos son concebidos exclusivamente para los alquileres de unidades inmobiliarias, es decir, los habitantes, los usuarios, son personas que necesitan una vivienda, pero no están o no han comprado esa tierra o ese metro cuadrado por diferentes circunstancias. No obstante, ahorita están alquilando viviendas, sea a mediano plazo o a largo plazo. Por otro lado, los proyectos pueden ser de propiedad de un solo inversionista, es decir, toda esta torre de una empresa, de una sola persona, o de muchas personas naturales. Y esta parte, ¿qué quiere decir? Que hay personas que compran unidades inmobiliarias, ¿sí?, para ponerlos en renta. Y obviamente, en muchos proyectos hay un operador, quien se encarga de administrar la propiedad o la inversión o el activo de aquel inversionista que ha comprado su departamento con fines de inversión. Precios de alquileres en Lima. Esta data ha sido recogido de el BCR hasta el segundo trimestre del 2022. Se ha recogido la data, donde podemos decir que Barranco, efectivamente, al segundo trimestre tiene un ingreso anual de $125 por metro cuadrado. Esto está analizado en base a los metros cuadrados, es decir, todos los ingresos mensuales del alquiler de ese departamento al año dividido entre su metro cuadrado. La Molina 75, Magdalena 100. ¿Qué podemos decir de estos tres distritos? Barranco es el más caro. Entonces el alquiler en Barranco, pues va a ser carísimo vivir ahí. En la Molina es más barato. En Magdalena, más barato que más caro que la Molina, pero más barato que Barranco. Precios de venta entre alquiler anual. Por ejemplo, ¿qué yo tengo aquí? El periodo de recuperación. ¿En cuántos años recupero mi inversión? Dice, Barranco, en segundo trimestre del 2022, me indica, valga la redundancia, el indicador que la recuperación va a ser en 18.7 años.